anterior. Correcto. El tercer punto, yo lo voy a mencionar y luego después Carlos nos lo va a explicar un poquito, es la modificación de una ordenanza que es reguladora sobre la expedición de tarjetas de estacionamiento para vehículos con personas con discapacidad, personas que presenten movilidad reducida. Entonces, ¿nos pasa a explicar un poco más detalladamente el punto, Carlos, que estamos puesto? Carlos. Sí, mira, actualmente tenemos una ordenanza reguladora de la expedición de tarjetas de aparcamiento en vigor desde junio de 2017. Bien, la necesidad de modificar esta ordenanza se debe a que ha habido modificaciones en la legislación a nivel autonómico, sobre todo a raíz de la entrada en vigor o de la puesta en funcionamiento del registro de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida de Extremadura. Es un registro que se ha creado, es un registro único a nivel autonómico. Anteriormente lo que había o lo que regulaba la anterior ordenanza era un registro propio municipal que deja de tener sentido a raíz de la creación del registro autonómico. Y también se modifica sobre todo el procedimiento que hay que seguir para expedir las tarjetas a las personas interesadas, que más o menos de manera sintética se podría sintetizar de la siguiente manera. En primer lugar, se produce la solicitud por parte de la persona interesada aportando la documentación necesaria. A continuación, se produce una comunicación a la consejería competente en materia de transportes para que incluyan esa nueva tarjeta en el registro y la emitan físicamente. Se recibe la tarjeta por parte del ayuntamiento y se hace la concesión a la persona interesada mediante resolución de alcaldía. A continuación, se comunica la fecha de expedición al registro de tarjetas, que la anota, se recaba la firma de la persona interesada, se plastifica la tarjeta y se la entrega al titular junto con las condiciones de uso y con los derechos y deberes que adquiere al tener la tarjeta de estacionamiento. Las principales novedades que se regulan en la nueva ordenanza, que es una modificación completa de la ordenanza anterior, como podréis ver que tiene una extensión mayor, y regula cosas como, por ejemplo, un supuesto que no estaba previsto anteriormente, que era el supuesto de las personas con enfermedades o patologías de extrema gravedad y reducida esperanza de vida que no tengan reconocido la movilidad reducida y que pueden obtener una tarjeta provisional en tanto se tramita ese reconocimiento de la movilidad reducida. Otra de las novedades que aporta esta ordenanza es la regulación del duplicado y la renovación de la tarjeta, con la posibilidad de que en el plazo en el que se renueva la tarjeta se pueda emitir un certificado a la persona interesada de tal manera que colocándolo en la guantera junto con la tarjeta anterior que estaba caducada, evitaría que fuera multada por la caducidad de la tarjeta. También otra de las novedades es que se regulan las infracciones que pudieran cometer los titulares de las tarjetas, así como las posibles sanciones que les corresponderían. Se clarifican los deberes y obligaciones que adquieren los titulares de la tarjeta. Se elimina, como he comentado antes, se elimina el registro municipal, que deja de tener sentido porque se crea el registro único extremeño. Y por último, se establecen también unos impresos normalizados, tanto para la solicitud como para la renovación y el duplicado, en los que se queda muy claramente estipulado qué documentación tienen que acompañar, de tal manera que facilita al interesado pues que la solicitud esté completa y que no haya que subsanar la documentación. Esas son las principales novedades. Vale. Una preguntina, Carlos, sí. cuando el presidente me dé la palabra, si sería oportuno. Anteriormente los ayuntamientos la emitíamos, o sea, aprobábamos esa tarjeta de estacionamiento para los coches. Ahora lo que cambia es que la aprobación no la hacemos nosotros, la va a hacer la Junta, ¿no? La tarjeta se emite por la consejería, pero finalmente se otorga, como se hacía anteriormente, mediante resolución de alcaldía. Pasa que, claro, cuando nosotros recibamos la solicitud, comprobaremos que reúne los requisitos, lo mandamos a la consejería y pese a que nosotros hayamos apreciado que tenía todas las condiciones, ellos podrían discrepar, podrían ver que no les consideran adecuado. Entonces, finalmente, claro, nos lo devolverían a nosotros y en ese caso tendríamos que desestimar la solicitud. Y al final, también el paso siguiente sería eso, que una vez se otorga, tú tienes que comunicar
la fecha de expedición para que ellos la anoten en el registro. Esa Claro. es la... No, eso me refería a la aclaración esa de... Porque claro, ahora la Junta, si no lleva la documentación, como son los informes de movilidad reducida emitidos por el médico correspondiente, no se deberá emitir la tarjeta de estacionamiento. Es que se han dado casos muchas veces que no se piden esos informes de movilidad reducida y realmente ocupan esos aparcamientos gente que no tiene movilidad reducida. Solo si es discapacitado, pero no con movilidad reducida. Pero bueno, ya aclarado ya. Vale, muchas gracias. De cualquier forma, hay poquitos con la tarjeta, con esa tarjeta. Yo recuerdo uno que era Feliciano, pero desapareció. No tengo yo, no conozco a ninguno más que tenga tarjeta. No sé si vosotros sabéis de alguien. Pero bueno. Entonces, pasamos a la votación del punto. Sí. Digamos que es una cosa que tiene que ser. Pasamos a votar, venga. ¿A favor? ¿No? ¿A favor? ¿Jesse? Vale. Por unanimidad se aprueba inicialmente la ordenanza. A continuación pasaremos a publicarla en la aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y se abre el trámite de información pública. Bien, en el cuarto punto trata de la accesión al convenio entre la FEMPE y la SGAE. Se aplica una tarifa simplificada que conviene sobre todo a pueblos, porque vosotros sabéis que para la Sociedad General de Autores, por dar actuaciones, yo qué sé, todas las veces que hay actuaciones en la plaza, o incluso las verbenas y todos, tienen que pagar una cuota a Sociedad General de Autores. Entonces hay varios sistemas, los hay que lo hacen directamente y la FEMPE ha hecho un acuerdo con las SGAE para pueblos de un número de habitantes, concretamente como el nuestro, que son de menos de 500 habitantes, creo que es así, ¿no, Carlos? Donde hay unas condiciones especiales y económicamente nos resulta mucho más rentable. De la otra manera tendríamos que pagar más. Es decir, si pagamos individualmente por cada actuación o por las actuaciones que haya habido en un año, sale bastante más dinero a pagar. Y yo creo que es una cuota de la que no nos podemos escapar. No se puede escapar nadie. Tarde o temprano te empiezan a dar la tabarra y no te escapas de pagar el impuesto de Sociedad General de Autores. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí conviene que... Hombre, hay que ¿Tú qué hacerlo. opinas, Raúl, que tienes un poquito más de experiencia en este tema? No, sí, nosotros ya lo hicimos y hay que hacerlo por esa tarifa reducida, como bien dices, al final hay sentencias que han tenido que pagar los ayuntamientos y con creces. Lo mejor es adherirse a ese convenio, porque es una buena reducción. Incluso a sociedades generales de autores, cuando ha habido problemas de pago, siempre han llegado a acuerdos con ayuntamientos en ponerlo a plazo y no, o sea, son gente que realmente sabe cómo funcionan los ayuntamientos. Es importantísimo adherirse a este convenio, por supuesto que en beneficio de las arcas públicas. Sí, es que si no haces nada como Sociedad General de Autores, cuando te das cuenta, tienes acumulado ahí un par de años o tres y tienes ahí unos pestizales que no sabes cómo desenredarte, se te empiezan a meterte por la vía legal y lo que nos hace falta, ¿sabes? A los pueblos pequeños. Que las pocas pelas que tenemos no las saquen por la gatera. ¿Nosotros estamos al día con ellos, Miguel, o Yo creo que estamos al día, Carlos. estamos al día? Ahí, Al año, porque nos vienen Sí. por año, ¿no? Más o menos. Yo creo que puede ser que haya alguna pendiente. Todavía no me han concretado cuál, porque sí que estoy en contacto con el representante de zona, que me dice que puede ser que haya alguna. No sé exactamente de qué años ni a cuánto asciende. Sí, lo que sí que sé es que he hecho un poco una comparativa de lo que hay lo que hemos abonado en el año 2019 y lo que pasaríamos a abonar en caso de que nos adhiriéramos a este convenio. En el año 2019, por ejemplo, pagamos una cantidad de 1.167,69 euros, IVA incluido, ¿no? Y claro, esta tarifa simplificada se establece por tramos de población, siendo que la población de Viandar pues no es mucha. Estamos en el tercer tramo inferior y pasaríamos a abonar sin ningún tipo de deducción, serían 864,67 con IVA.
pero hay posibilidad de beneficiarnos de dos deducciones que son una primera por un pago, por dos pagos, uno antes del 1 de mayo y el segundo antes del 1 de septiembre, y el compromiso adicional de facilitar información sobre las actividades culturales en un plazo no superior a 30 días desde la celebración de las mismas. En ese caso, se quedaría en 515,40 más IVA, que sería con IVA 623,63. Y luego hay otra posibilidad, que es una deducción todavía más notable, que es si nos comprometemos a pagar en un único plazo antes del 1 de mayo, también con el compromiso adicional de facilitar la información sobre las actividades culturales programadas con un plazo no superior a 30 días desde la celebración de las mismas. En ese caso quedaría sin IVA en 455,32 y con IVA 550,94. Estas tarifas se revisan anualmente, pero en el año 2020 serían esas. Yo creo que no hay color, ¿no? No, por supuesto. Y te evitas de que algún año tengamos un montón de orquestas, aunque yo creo que lo de las orquestas y las actuaciones lo veo un porvenir oscurísimo. Yo no sé si vamos a volver a tocar alguna vez. Nadie mejor que tú para decirlo, sí, hombre, cómo no. Madre mía, cómo se ha puesto la cosa. Bueno, pues pasamos a votarlo. Yo creo que nos interesa, vamos. Yo por lo menos estoy a favor. Sí, a favor. Vale, pues por unanimidad se aprueba la adhesión al convenio firmado entre la Federación Española de Municipios y Provincias y las GAE. Pasamos al quinto punto, que es el dar cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto general del 2019, que si mal no recuerdo es, digamos, una prórroga del anterior presupuesto, ¿no, Carlos? Tuvimos ahí en el último presupuesto me parece que tuvimos un desfase, ¿no? Tuvimos, a causa de la multa que nos clavaron la hidrográfica del Tajo por la historia de los veneros de los zurruquines, que nos metieron una multa de 20.000 euros después de habernos dado la licencia, luego después nos la quitan, es decir, ahí no se acabaron de aclarar. El caso es que hubo que pagar los 20.000 euros y luego después la historia también de la obra que hay ahí por debajo, por la entrada del pueblo, por Losar, que hubo que arreglar ahí un caño que Obras Públicas decía que eso era culpa del caño que venía de agua, que por eso se caía el tubo de la carretera, y yo creo que el tubo se caía porque pasaban camiones con un tonelaje excesivo. Y fue digamos, en lo que no nos poníamos de acuerdo, pero amenazaron con cerrarnos la carretera por ahí, hasta que un juez determinara por qué se rompía la parte esa de la carretera. Entonces nosotros, antes de que cortar el flujo de los coches al pueblo por esa parte, pues decidimos gastarnos 5 o 6.000 euros y arreglamos la tubería. Y entonces con esos 25.000 euros nos desfasaron. Ya sabéis lo que son los presupuestos de estos pueblos tan pequeños, pues como a causa de esos 25.000 euros tuvimos un desfase en las cuentas, que siempre las habíamos llevado fenomenalmente. Carlos, específicanos tú más este punto, pero vamos, es básicamente lo que os he contado. Sí, bueno, voy a hacer mención a cinco indicadores que arroja la liquidación del presupuesto 2019. El primero es el resultado presupuestario, que es un indicador de la capacidad o solvencia financiera de las administraciones locales a corto plazo. Se obtiene por la diferencia entre los derechos y las obligaciones reconocidos en el ejercicio, en este caso el ejercicio 2019. En consecuencia, refleja el superávit o bien el déficit de la entidad, pero únicamente en el ejercicio que se liquida. En el caso de Viandar, el resultado presupuestario ajustado del año 2019 fue de menos 52.582,80, es decir, se produjo un déficit en dicho ejercicio. Sea cual sea el valor de este parámetro, el ordenamiento jurídico no obliga a hacer nada en particular, ya que tiene efectos meramente informativos. No obstante, que el resultado presupuestario ajustado resulte negativo implica una situación que conviene que sea corregida, puesto que dicho saldo manifiesta la incapacidad de los derechos reconocidos del ejercicio para atender las obligaciones gentadas en el mismo. El segundo indicador sería el remanente de tesorería, que es un indicador, mientras que el anterior era de carácter anual, el remanente de tesorería tiene carácter acumulativo, hace mención al ejercicio 2019 y a los anteriores, que refleja la situación de la liquidez de la entidad al cierre del ejercicio y resulta muy importante para valorar qué solvencia financiera tenía a corto plazo la entidad local.
Este parámetro representa la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre si la entidad tuviese que pagar todas sus deudas con sus recursos a corto plazo. En el caso de Viandar de la Vera, el remanente de tesorería para gastos generales ajustados del año 2019 fue de 275.848,92 euros. Es decir, que a 31 de diciembre de 2019 el ayuntamiento sí que podía afrontar holgadamente todas sus deudas con sus recursos a corto plazo. Ahora voy a pasar a mencionar otros parámetros que son el cumplimiento de las reglas fiscales. El tercero sería la estabilidad presupuestaria. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria consiste en comprobar si la suma de los ingresos correspondientes a los capítulos 1 a 7 del presupuesto han resultado o no suficientes para financiar los gastos de los mismos capítulos del presupuesto. Si los ingresos hubieran bastado, se produce una situación de superávit presupuestario, mientras que si no hubieran sido suficientes, se produce una situación de déficit presupuestario. En el caso de Viandar de la Vera se produjo un déficit presupuestario por valor de menos 52.853,98 euros. Es decir, la suma de los ingresos correspondientes a los capítulos 1 a 7 del presupuesto no bastó para financiar los gastos de los mismos capítulos del presupuesto. En consecuencia, no se cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria. En cuanto a la regla de gasto, la evaluación del cumplimiento de esta regla consiste en comprobar si el gasto computable del ejercicio 2019 supera o no el valor límite resultante de aplicar el gasto computable del año 2018, el incremento permitido para el ejercicio pasado, que era del 2,7%. El límite que no se debía rebasar en la regla de gasto era de 309.819,34 y el gasto computable de 2019 resultó ser de 357.459,36. En consecuencia, al haber rebasado ese límite, no se cumplió el objetivo de la regla de gasto. En cuanto a la deuda pública, la evaluación del cumplimiento del objetivo de deuda pública consistía en verificar si el porcentaje de deuda viva del ayuntamiento superaba o no el límite de deuda situado en el 2,3% para el año 2019. Dado que el ayuntamiento de Viandar no tiene deuda, su porcentaje de deuda viva es nulo e inferior al valor límite. Por tanto, sí que se cumplió el objetivo de deuda pública. Y a modo de conclusión, podría decir que la legislación vigente establece que si un consistorio incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, que son unas inobservancias que se han observado en el Ayuntamiento de Viandar en el año 2019, la Administración debería formular un plan económico financiero. No obstante, dado que nuestro consistorio ya aprobó dicho plan mediante acuerdo plenario adoptado en la sesión de dicho órgano colegiado del 17 de diciembre de 2019, en este caso concreto no procede la aprobación de un nuevo plan económico financiero. En ese plan que se aprobó se establecían unas metas de estabilidad presupuestaria y regla de gasto que no se cumplieron según la liquidación del ejercicio de 2019. Pero hay que mencionar también el atenuante de que si se aprobó dicho plan el día 17 de diciembre y el ejercicio se cerró el 31 de diciembre, el plazo para maniobrar o para adoptar medidas era solamente de unos días. Bien. Muy bien. Bueno, básicamente, lo que pasa es que, claro, ahí desde el exterior, pues, saben que el ayuntamiento tiene superávit, es decir, que tiene dinero suficiente para afrontar todas estas, digamos, déficits presupuestarios que hay. Pero también debe saber todo el mundo que hay una serie de requisitos y no nos podemos pasar de una cantidad concreta. O sea que dependiendo de los gastos que hayamos tenido en el año anterior, solamente hay me parece que es un 2% más lo que nos podemos gastar, que fue lo que nos pasó el año pasado con estos gastos que hubo extraordinarios. Pero vamos, que no hay ningún problema porque hay solvencia económica para digamos, haber afrontado esa deficiencia económica que ha habido. Entonces, nada, vosotros veréis si prorrogamos el presupuesto para el 2019 y lo aprobamos. No, pero hoy es dar cuenta, ¿no? Si está aprobado. Sí. Es simplemente dar cuenta, Miguel, no hay que aprobar nada, ¿no? Bueno, Eso. Sí, es verdad que aquí no hay que hacer ningún tipo de votación, simplemente era No. Cierto. Bien, pues vamos al siguiente punto. Son las resoluciones de alcaldía, que son muchas, como vosotros sabéis. Resoluciones de alcaldía pues se aprueban desde
cambios de nicho, un montón de solicitudes que hay en el ayuntamiento. Si queréis que dé Carlos cuenta de todas las resoluciones de la alcaldía que ha habido, que habrán sido cerca de 30 o 40, ¿no? O más, Carlos. Si queréis, pero vamos, son... Yo por mí, que me las dé por escrito cuando sea, ya está, por mí. No hay yo creo problema. que porque son las resoluciones que hay normales de algún permiso de obra que se pide, de alguien que quiere cambiar, por ejemplo, el nombre en el nicho de sus padres, pasarlo a él, cosas así, no sé. Yo por mí que me las da por escrito mejor y así tenemos tiempo. Yo creo que si ahorramos tiempo, porque no hay ninguna cosa extraordinaria. Es decir, son las resoluciones que se toman habitualmente en casi todos los ayuntamientos. El que quiera, pues están a su disposición, Carlos, en el ayuntamiento. Dime, sí. Carlos, sí. Las resoluciones están entre la documentación que se os ha hecho llegar de cara a la preparación de este pleno. No obstante, bueno, está también a vuestra disposición. No las he abierto. Y luego, si queréis, pasamos al último punto, que es el informe de alcaldía, en el que yo quería mencionar, digamos, en todo este periodo de la pandemia, algunas situaciones que ha tenido que afrontar el ayuntamiento, como han sido, por ejemplo, todo tipo de compras de mascarillas, de hidrogeles, de guantes. Sabéis que tuvimos al principio un problema con la residencia, que afortunadamente fue una falsa alarma, y eso nos obligó a ponernos manos a la obra y solicitamos rápidamente para que la gente que había en la residencia tuviera mascarillas, tuviera guantes, tuviera gel hidroalcohólico, y entonces hubo que comprar material para dar a la gente que trabaja en el ayuntamiento y principalmente a las chicas que trabajan en los pisos tutelados. Entonces hubo ahí mencionar también que la Sociedad General de Autores, iba a decir, los cazadores, también cedieron y nos donaron. Eso quedó especificado en uno de los puntos que pusimos en la página web del ayuntamiento. Nos vinieron muy bien porque todavía no nos llegaba el material desde fuera porque estaba caro, no caro de comprar, sino caro de conseguir. Y ellos tuvieron la amabilidad de cedernos un material que consiguieron extraordinariamente y pudimos mandar a la residencia. Aparte de Diputación, que también se ha portado bastante bien, ha estado dando lotes de tanto de equipos EPI como de mascarillas como de guantes, y casi todo, por lo menos a nosotros, nos ha llegado bien. En la residencia nunca ha faltado ningún tipo de material de esta en la pandemia. Y luego después también agradecer públicamente a la gente que se preocupó desde el primer día en hacer fumigaciones por todo el pueblo con sus materiales. Una serie de agricultores y de gente del pueblo se ofrecieron voluntariamente y lo estuvieron haciendo sistemáticamente hasta que empezó Diputación también a hacerlo de una manera periódica. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a toda esa gente su comportamiento. Y luego después el comportamiento del pueblo en líneas generales ha sido bastante bueno. Ha sido bastante bueno y quizás sea uno de los motivos por los que en el pueblo tocaremos madera. No ha habido ningún caso y en la residencia lo han llevado bastante bien también. Al principio tuvimos aquel percance de la señora aquella que bajó a Navalmoral y cuando vino nos dijo el médico que venía infectada y digo, ¿cómo era posible que en una noche se hubiera infectado? Luego después se le hicieron los análisis pertinentes y los PCR y salió que estaba bien. Ha habido luego después alguna desgracia, pero han sido totalmente ajenas a lo que es el coronavirus. Y nada, si quieres pasamos a ruegos y preguntas, y si tenéis alguna observación que hacer, Yo por mi parte nada, Miguel. Tanto del tipo de específico de los puntos, como si queréis hacer alguna observación también a cómo ha resultado, por ejemplo, un pleno de estas características. Yo creo que muy bien. Yo creo que esto, si tenemos todos los medios, es fabuloso, porque tal y como estamos, por ejemplo, tú, Anabela, en Madrid, y tú, Raúl, en Parayuela, pues estos plenos los podemos hacer más veces y así vamos a estar todos. No vamos a encontrarnos con las situaciones pasadas de que nos veíamos morados para encontrar a la gente suficiente para hacer el pleno.
Si lo veis bien, yo creo que es una cosa que podemos tirar de este tipo de material y de este tipo de... Pues ¿Alguna observación que queráis hacer? no, yo simplemente a eso, hombre, situaciones puntuales pues sí que se puede hacer, ¿no? Siempre el contacto personal siempre es mucho más Sí, ameno, ¿no? ya, hombre, por supuesto. Más por Anabela que está en Madrid, alguna situación que de esa, pues yo me puedo acercar más, pero más por ella que yo estoy dispuesto en cualquier momento a hacerle de esta forma, sin ningún problema, Miguel. Bueno, Jesse, ¿qué tal? ¿Bien? Micrófono. Estoy de Pues nada, acuerdo en todo, Miguel. Pues nada, yo creo que levantamos entonces la sesión.